Excelente, muy buenas noches de nuevo a todos. Bienvenidos a esta nuestra segunda clase en el curso Introducción al Sermón Bíblico. Hoy vamos a hablar un poco sobre seleccionando el texto. En la clase pasada, hace una semana, hablamos del privilegio de la proclamación, que somos embajadores de Cristo. Y eso conlleva una responsabilidad, ¿no? El embajador tiene que ser preciso en comunicar el mensaje del que lo Perdón, envió. perdón, perdón la oración. Sí, sí, enseguida Perdón. vamos a orar. Sí, Ok. enseguida vamos a orar. Gracias por el recordatorio. Am, en la primera clase hablamos del privilegio de la proclamación. Eso es una responsabilidad, ¿verdad? Comunicar fielmente el mensaje del quien nos envió, pero también un privilegio que hasta los ángeles quisieran llevarlo a cabo, pero Dios en su gracia nos lo encargaba a nosotros. En esta clase vamos a hablar de seleccionar el texto. Y vamos a examinar unas herramientas de nuestras iglesias, en nuestro compañerismo, que son muy útiles para eso, el leccionario y el comentario a los propios. Así que ahí tenemos los objetivos para la clase, comparar las ventajas de un sermón. Ay, perdón, esos no son los objetivos correctos. Sí, 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 solo son. Comparar las ventajas de un sermón textual, debe decir, comparado con un sermón temático. El segundo objetivo, hacer una lista de ventajas de seleccionar textos del leccionario. También el tercero, evaluar los criterios para seleccionar un texto para tu sermón. Así que ahí están completos los objetivos. Se me olvidó borrar esa diapositiva, perdón. Ahora sí, vamos a comenzar con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo. Nos oremos. Señor Jesucristo, la Biblia es tu palabra y siempre es la verdad. Todas las escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles en todo sentido para nuestra vida espiritual. Pero sabemos que tú suples necesidades espirituales específicas por medio de textos específicos en tu palabra. Entonces, ayúdanos mientras evaluamos también el privilegio de seleccionar un texto a pensar no en nuestros propios gustos, sino en las necesidades espirituales que nosotros tenemos y nuestros oyentes tenemos. Y así podemos seleccionar textos que les aplica la ley y el evangelio para su beneficio espiritual. Es en tu nombre, Señor Jesús, que pedimos tu bendición sobre esta clase, que estés con nosotros según tu promesa. Amén. 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 Muy Amén. bien. Ok, Amén. vamos a comenzar como tipo de introducción, entonces, una historia bíblica de nuevo. Tenemos la historia en Lucas capítulo 4, cuando Jesús, temprano en su ministerio, justo después de su tentación, fue a visitar a su pueblo de crianza, o sea, Nazaret, donde él se había criado como niño. Y le invitan a predicar en la sinagoga. Y vamos a examinar el sermón de Jesús. Ahora, ¿alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? Leo, profesor. Adelante, Olga. Ya, dice así. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Excelente. ¿Otro voluntario me puede leer los siguientes versículos? Leo, pastor. ¿Puedo, pastor? Por favor. No, está bien. Clever se puso de voluntario. Adelante, Clever. Ya, pastor. Enrolló luego el libro
se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de la gracia que emanaban de sus labios. Y se preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo: sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo, y también haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Ok, muchas gracias. Y la historia continúa con Jesús utilizando dos ejemplos del Antiguo Testamento, uno durante el ministerio de Elías, otro durante el ministerio de Eliseo, cuando Israel rechazó a Dios. Así que Dios envió a sus mensajeros a los gentiles. Y luego la reacción del pueblo de Nazaret reunido en la sinagoga se enojó. Se enojó tanto que se levantaron, lo echaron a Jesús fuera de la ciudad y los llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero Jesús pasó por medio de ellos, se fue. Entonces, así termina la historia también. Pero para el fin de esta clase sobre seleccionar un texto, dos preguntas para ustedes. ¿Qué texto seleccionó Jesús para su sermón en Nazaret? Si volvemos aquí, ¿qué texto escogió Jesús? Se le dio, dice en el versículo 17. Ay, perdón, Jair, por favor. Jair levantó su mano. Profesor, sé que es una palabra que está en el libro del profeta Isaías, pero no recuerdo la cita bíblica. Excelente. ¿Alguien sí recuerda la cita bíblica o puede hacer una búsqueda rápida por Google para encontrarlo? Julio Cantillo, levantó su mano. Sí, profe. Dice que es Isaías Isaías 61:2. 61. Pero Perfecto. el libro de Isaías, sí se está escuchando. Sí, sí, le escuchamos. Ah, ok, disculpe. Sí, la cita escogida, como dice ahí, le fue entregado el libro de Isaías, donde se encontraba este pasaje, lo vemos en Isaías 61. Sí, Isaías 62. Excelente. Esta es una 60. Isaías Perdón. capítulo Isaías 62. 61, 1 y 2, versículo 1 y 2. Ok, excelente. Sí, aquí tenemos la cita. Perdón, 61, sí, tiene razón. Isaías 61, versículos 1 al 2. Yo creo que ¿Yo yo lo dije leo? 62. No hay necesidad. Solo hacerles saber que esta es una profecía mesiánica. O sea, el que está hablando aquí por medio de Isaías es el Mesías que iba a venir. Y la gente se dio cuenta de eso. Así que cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esto en tus oídos o delante de ustedes, estaba proclamando, yo soy el Mesías del quien escribió Isaías. Bueno, ¿por qué escogió ese texto? Y vamos a ver que a lo mejor no lo escogió, a lo mejor fue el texto designado para ese sábado en la sinagoga, pero si lo escogiera, ¿por qué lo escogió? ¿Qué piensan? Ah, profesor, Sergio levantó su mano. Sergio, por favor. Sí, bueno, el pasaje era la autoproclamación de él, era la descripción perfecta de su ministerio, de su labor, su tarea, su encomienda. Entonces, ¿qué mejor que el autor sobre el que se escribió ese versículo expusiera la palabra de Dios? Esa es la razón, vínculo entre el pasaje
y el Señor Jesucristo. Hablaste. Ok, Gracias, pastor. ok, excelente. Sí, piensen también en el lugar donde está, en su contexto, Nazaret, donde él se había criado. O sea, todos están diciendo de Jesús, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué utilizaría este texto y proclamaría un sermón a base de él? A ver, Jair levantó su mano también. Jair, Profesor, tengo una pregunta. ¿Está mal aplicado dentro del contexto pentecostal que hay hoy en día el hecho de que se atribuyan los pastores, los denominados apóstoles, los denominados profetas, ese texto, sabiendo de que únicamente fue aplicado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es que muchos dicen que el Espíritu del Señor también ha sido derramado en ellos, y entonces por tal razón ellos tienen esa misma unción que recibió nuestro Señor por medio de esa palabra que hemos leído. entiendo. Bueno, están mal aplicándolos si ellos dicen que estos versículos hablan de ellos. No es así. Estos versículos hablan de Jesús. Pero podemos hacer una aplicación de estos versículos que nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo, Él nos sobró la fe. Y ahora nosotros, Jesús nos ha encargado el ministerio de proclamar las buenas nuevas. Eso es una aplicación del texto, pero para decir, ahí es, Isaías está hablando de mí, no, está hablando del Mesías, sí, o el Mesías está hablando por medio de Isaías allí. Um, bien, ¿por qué en Nazaret utilizaría Jesús este texto? Bueno, ustedes escucharon cómo reaccionaron a este sermón. ¿No es este el hijo de José? Ellos conocían a Jesús desde su niñez. Lo habían visto crecer en la casa de José y María. A lo mejor Jesús ayudaba a su papá en la carpintería. No sabemos mucho de la niñez de Jesús, pero ellos mirando esa niñez probablemente muy normal de Jesús, ¿qué pensarían de él? Este no puede ser el Mesías. Así que Jesús escogió una profecía sobre el Mesías que describía perfectamente el ministerio que él estaba comenzando y dijo, no, yo soy. Hoy se ha cumplido en tus oídos. Yo estoy aquí como el Mesías para proclamarles las buenas nuevas. Ellos tenían una necesidad espiritual. Necesitaban saber que Jesús no solamente era un mero ser humano, el hijo de José, que él era mucho más. Entonces, si es que él escogió este texto, y veremos que hay posibilidad que fue designado para este sábado nomás, pero si escogió el texto, lo escogió para suplir esa necesidad. Ellos tenían que reconocer la verdad. Jesús era no solo el hijo de José, era mucho más, era el Mesías prometido. Entonces, una profecía sobre el Mesías que él estaba cumpliendo frente a ellos, lo leyó y lo explicó, lo aplicó para su bien espiritual, para suplir su necesidad. Y es cierto que ellos rechazaron la verdad, querían desempeñarlo fuera de la ciudad después, pero es lo que necesitaban oír. Por eso Jesús lo proclamó. Y vamos a ver a lo largo de esta clase algunas aplicaciones para nosotros cuando escogemos textos, cómo podemos imitar a Jesús en esto, suplir la necesidad de la gente que estamos sirviendo con el texto que escogemos. Muy bien, antes de pasar al siguiente punto, entonces, sobre esa introducción, yo tengo una mano levantada. Mari tiene una pregunta. No, un comentario. Bueno, muchos sabemos que a partir de esta situación Jesucristo comenzó su ministerio, propiamente tal. A mí se me viene a la mente que aparte de él querer presentarse como el Mesías a través
de la profecía de Isaías, y que no le creyeron claramente y tienen que haber pensado que estaba loco, quizás que. Eh, Ay, se me fue la onda. Eh, Ay, eso, se me fue la onda, pastor, pero ya dije esos 2 puntos, pero quería cerrar con algo más. No, y de ahí nace el refrán o dicho que dice que nadie va a ser reconocido en su propia tierra. como profeta. Está Nadie es conocido de otra profeta. manera, decir eso. Sí, o Y sea, de aquí no nació, ya existía, ¿verdad? Jesús citó ese refrán, pero lo aplicó a su situación. Él dijo, yo sé que ustedes me van a rechazar, pero eso confirma lo dicho. Ujú. eso, pastor. Sí, sí, gracias, gracias. Nimia también quería hacer pregunta. ¿Nimia tenía pregunta? No, que Oh, quería justamente lo que se dijo, pues, agregar, que él tomó esa escritura porque él sabía que su pueblo no lo aceptaba y quería como recalcar para que ellos supieran que él era el Mesías prometido, ¿ves? ujú, Pero ellos no de ninguna manera lo aceptaban, porque él justamente las palabras que dijo Mari, él se las había dicho, no hay profeta en su propia tierra, ¿ves? Era muy difícil, ¿ves? ujú. Menos él, que se había criado con José, el carpintero, era de Belén, un pueblo pequeño y pobre, cuando ellos esperaban un rico, ¿verdad? Entonces, pero él ahí le estaba demostrando con la Ok. propia palabra que ellos después, bueno, iban a reconocer, pero él se las estaba reafirmando. Tenían una necesidad espiritual, necesitaban Sí, reconocer que Jesús era mucho más que un mero hijo de sí, carpintero. Ujú. Excelente, y él escogió ese texto para suplir su necesidad. Bien, entonces vamos a hablar al principio de esta clase sobre diferentes tipos de sermones. En la lección 1, ustedes aprendieron que el predicador tiene el papel de un embajador de Cristo. Entonces, nunca inventa su propio mensaje. Ese no es nuestro trabajo, inventar nuestro propio mensaje. No, más bien es predicar lo que la Biblia dice, explicar y aplicar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Todo sermón, entonces, tiene que ser bíblico. Por eso este curso se llama Introducción al Sermón Bíblico. Sin embargo, la forma específica de compartir el mensaje bíblico en un sermón no es mandado por Dios. Tenemos cierta libertad en cuanto a eso. Por ejemplo, ¿qué organización vamos a utilizar para compartir esta verdad? ¿Qué estilo? ¿Qué introducción para captar su atención? Tenemos cierta libertad en cuanto a eso. El mensaje tiene que ser bíblico. Sin embargo, el estilo, el formato del sermón, Dios no nos ha prescrito un formato, un estilo específico. Y hay muchas formas diferentes de desarrollar un sermón, pero vamos a hablar hoy de dos que encontramos en la Biblia y que también son comunes hoy. Sermones textuales y sermones temáticos. Así que primero sí. veremos la diferencia entre estos dos. Luego ustedes van a poder hacer una comparación de las ventajas de cada uno. En un sermón textual, aquí se ve, textual se basa en un texto, un solo texto. Así que, comenzando, el predicador selecciona un texto bíblico. ¿Con qué queremos decir un texto? Un texto es un conjunto de versículos consecutivos normalmente y unidos en contenido. Un ejemplo es la historia que leímos al principio, Lucas 4, 17 al 26. Un conjunto consecutivo de versículos
y normalmente unidos en su mensaje, unidos en su contenido. Es una unidad de versículos. En un sermón textual, el predicador comienza seleccionando un texto que él va a estudiar. Luego va a desarrollar su sermón a base de ese texto. Vamos a explorar en las siguientes clases cómo hacer esto porque les vamos a enseñar a desarrollar sermones textuales en este curso. Pero va a identificar ley y evangelio, un objetivo para el texto, qué quiere Dios lograr en este texto, el tema del texto. Va a sacar su tema del sermón del texto mismo. Él está simplemente tratando de resumir el texto en pocas palabras con su tema. Luego va a explicar y aplicar el texto. Y puede citar otros versículos bíblicos, no hay ningún problema con eso, pero no demasiado, porque el enfoque del sermón textual es el texto y no toda parte de la Biblia. Entonces, para apoyar un punto puede citar otro versículo, pero siempre va a estar regresando al texto del cual está desarrollando el sermón. Un ejemplo, tal vez, de esto en la Biblia es el sermón de Jesús en Nazaret. Leyó versículos del profeta Isaías sobre el Mesías. Ese fue el texto de su sermón. Y luego explicó el texto y lo aplicó a sus oyentes. Él dijo, yo soy el Mesías, o sea, se cumple esta profecía delante de ustedes, yo estoy compartiendo las buenas nuevas con ustedes. Luego lo aplicó a la gente de Nazaret, ¿verdad? Advirtiéndoles contra rechazar esa verdad, igual que sus antepasados. Bueno, ¿en qué se diferencia eso de un sermón temático? En un sermón temático, el predicador selecciona un tema bíblico. Por eso temático, ¿no? No comienza con un texto, una unidad de versículos, más bien comienza con un tema bíblico. No es un tema inventado, es un tema que viene en la Biblia, pero un tema, no un texto. Un ejemplo sería el porqué del sufrimiento. Otro sería ofrendar con alegría. O sea, es un tema. Dios habla de esas cosas en su palabra, entonces es apropiado el tema. Pero luego de escoger su tema, va a buscar versículos que apoyan el tema. Así que tal vez utiliza una historia del Antiguo Testamento, citando unos versículos también del Nuevo Testamento. Ahí va colocando y organizando los versículos en una orden lógico. Desarrolla su sermón a base de los textos de varias partes de la Biblia que apoyan su tema. Organiza, explica y aplica estos textos. También tenemos ejemplos en la Biblia de esto. Uno de ellos está en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 tenemos el sermón de Pedro el día de Pentecostés. En ese día, él tenía un tema. Termina con su tema. Jesús, el que crucificaron ustedes, resucitó y es el Mesías prometido. Pero para comprobar ese tema, citó varios versículos. Empezó citando Joel y su profecía, y luego citó algunos salmos. Entonces, apoyó su punto principal con versículos de varias partes de la Biblia. Ahora bien, podemos hacer la pregunta, ¿cuál es mejor? Ahora, reconocemos que en realidad los dos estilos pueden usarse bien. Vemos ejemplos en la Biblia de esos dos estilos usándose bien. Entonces, cada uno tendrá sus ventajas y sus desventajas. Tal vez unas ventajas de un sermón temático es que en un solo sermón uno puede profundizar mucho sobre un tema de doctrina. No hay un solo texto, por ejemplo, que da toda la información bíblica sobre un solo tema. Si uno quiere profundizar bien un tema, debe también buscar otras partes de la Biblia. Esa es una ventaja
de un sermón temático. Pero para su tarea, ustedes tenían que pensar también en ventajas de desarrollar un sermón a base de un texto específico de la Biblia. O sea, sermones textuales. ¿Cuáles son las ventajas de predicar sermones textuales? ¿Qué piensan? ¿Cómo contestaron esa pregunta en su preparación para la clase? Excelente. Veo algunas manos. Comenzamos con Jair. Jair levantó su mano. Muy bien. Ahora, Abraham, tengo un par de preguntas. Cuando hablamos del sermón textual, en base al texto que se realiza el sermón, podemos decir que también es un sermón expositivo. Sí, sí, normalmente sí, porque uno está exponiendo sobre el texto, o sea, explicando y aplicando el texto. Ujú. Y la Sí, otra pregunta, profesor, de acuerdo al sermón temático, que se puede escoger el tema y buscar los textos para de ahí sacar un sermón. ujú. Mi pregunta es, ¿no podemos partir en base a la necesidad, una necesidad específica que detectemos dentro del grupo sembrador o dentro de la congregación para realizar el sermón? Sí, ¿No podemos partir también de ese hecho para realizar el sermón que querramos? sí, de hecho los dos tipos de sermón pueden suplir necesidades espirituales. O sea, si hay una necesidad espiritual muy específica, digamos que el orgullo o el chisme es un problema en su grupo sembrador. Uno podría buscar un texto que se dirige al chisme y predicar sobre el chisme a base de eso. O podría tener un sermón temático sobre el chisme, y colocar varios versículos bajo ese sermón. Entonces, sí, los dos se pueden, pero tal vez si uno quiere realmente profundizar sobre un tema que suple una necesidad, sería mejor un sermón temático en ese entonces. Sí, en ese caso. Ok, Ok, profesor, gracias. sí, Ajá. gracias, Prof, gracias. Sí, profe, ujú, ah, tenemos es varios que no manos. consigo dónde levantar la mano y no me había escuchado. Adelante, Este, Lidia. ok, en el documento que usted nos mandó, Ujú. ahí estaban las ventajas o implicaciones de usar un texto bíblico como base en un sermón. Hasta un texto ofrece una parte manejable de la totalidad. Estas son las ventajas. Un texto inyecta disciplina al proceso homilítico, o sea, al tema que está llevando. Una serie sistemática de textos ofrece materia más extensa para instrucción y exhortación de Dios que lo ofrecido en una selección casual según las preferencias personales del predicador, y una variada de textos asegura la frescura en la predicación, que nos indican todos estos puntos, que es muy ventajoso tomar un texto, es más ventajoso, más para aquel principiante que debe tomar estos puntos, tenerlos en cuenta, y si él toma un tema, estas son las ventajas, que no se va a Gracias. salir de allí, que va, como se dice, a dirigir esa lectura, esa predicación dentro del marco que él dijo que iba a tocar. Ok. Entonces me parece maravilloso. Gracias por encontrar esa lista en el documento. Estaba esperando que algunos de ustedes lo hallaran. Muy bien. Algunas manos levantadas también. Sergio levantó su mano, luego Sandra, luego Ricardo. Sergio, por favor.
Sí, bueno, en la experiencia que yo he tenido, el sermón desarrollado en un texto específico de la Biblia ayuda permítame, ayuda a mantenerte sujeto al texto. Te permite mantenerte anclado, vaya, al texto. Es cierto que vas y citas otros, pero la misma ancla te regresa al versículo. Esa es una ventaja. No te permite apartarte, con lo cual evita que te pierdas en el desarrollo del sermón. La otra cosa es que dejas que el texto solo desarrolle el tema, es decir, el texto te va a dar el tema Sí. de lo que quiero tratar. Yo acabo de predicar hace 2 domingos y usé Juan 11:43, cuando Jesús frente a la tumba de Lázaro le dice, Lázaro, ven fuera. Y sobre eso, la tercera cosa que te permite el sermón de texto bíblico es que puedes citar varias cosas alrededor del mismo versículo y que van a redundar en la esencia del mismo. Yo apliqué cuál es la piedra que tú necesitas quitar para que Cristo resucite, una etapa de tu vida, un área de tu vida que está muerta, ¿no? Tienes que volverla a la vida. Entonces, te mantiene anclado, te permite citar otros versículos, pero regresas al ancla. Y la tercera Ok. cosa es que puedes tocar varios temas que el mismo texto te permite poner el tema. No, no lo pones tú, el texto lo das solo. Muy Gracias, bien. pastor. Sí, me gusta ese pensar del texto como ancla, que sí, te mantiene enfocado y dirigido a lo que dice ese texto. Un tema puede ser muy amplio con muchos subpuntos y uno casi puede perderse en ese rumbo, Claro. pero excelente. Sandra levantó su mano también, Sandra. Sí, pastor, bueno, yo también estuve aquí investigando, ¿verdad? Y pues sí, las ventajas, bueno, en primer lugar, la autoridad, ¿verdad? Del mensaje, pues sabemos que siempre recae en la palabra de Dios, ¿verdad? Y no en las opiniones del predicador. Y pues sus ventajas, ¿verdad? Pues para mí es fidelidad, esa fidelidad a la escritura, el enfoque, ¿verdad? El enfoque principal es siempre comprender y comunicar el significado real del texto, ¿verdad? Y pues también la autoridad y el poder divino, ¿verdad? Pues al predicar la palabra, pastor, que es inspirada por Dios, ¿verdad? El sermón aprovecha, ¿verdad? Esa autoridad y ese poder inherente, ¿verdad? Que pues son tan valiosos para enseñar y redarguir, ¿verdad? A través pues de su palabra, ¿no? Y número Sí, 3, puse yo otra ventaja, el crecimiento espiritual de la congregación, ¿no? Pues es la exposición en sí misma, ¿verdad? Regular de la escritura, pues capacita a los oyentes para conocer mejor la palabra de Dios, para conocer mejor la Biblia. Pastor, esa es mi aportación. ok, gracias. Sí, yo aclararía solamente sobre el segundo punto, que si Ujú, un sermón temático es bíblico, tiene el mismo poder ujú. y la misma autoridad que un sermón Sí. textual, ¿verdad? Están citando versículos bíblicos, explicándolos, aplicándolos correctamente, eso igual de Ujú, poderoso. Pero estoy de acuerdo que puede dar la impresión que es más lo que opina el pastor sobre este tema. En cuanto sí. a un sermón textual, si decimos, leemos el texto tal y como está, es obvio que estamos basándonos en la palabra de Dios y no en la opinión de una persona. Tal vez también citar versículos sueltos sin su contexto. A veces él está manipulándome con citar este versículo y otro, y brincando de un lugar de la Biblia a otro. Un sermón textual, simplemente leemos y ahora voy a explicarte lo que quiere decir Dios aquí. Entonces puede dar Sí, la pastor. impresión de tener autoridad divina, más claramente tal vez con un sermón textual. Ok, Sí, gracias, así es, gracias. pastor. Un Gracias, comentario pastor. más y luego vamos a continuar. Ricardo levantó su mano, Ricardo.
Gracias, pastor. No, la última parte que usted señaló es fundamental que hay que tener en cuenta, porque tal vez cuando hacemos un texto estamos anclados, la palabra que usa Sergio, frente a la palabra de Dios. Entonces, los dos, en todo caso, los dos tipos de sermones son interesantes. También depende de las características propias del entorno a donde uno va a señalar el sermón. Son características propias. Y otro elemento que considero que se debe tener en cuenta es el calendario, el calendario de sermones existentes. Por lo menos en este momento estamos en una época de Adviento. Entonces, habríamos que buscar los sermones que también tengan esa característica frente al Adviento que vivimos en este momento. Gracias. Sí, en otra parte de la clase hablaremos de eso, del leccionario, del año eclesiástico, que va con eso también. Pero aquí hay un comentario más. Mayreli levantó su mano y como que tiene puesta la remera de Houston. Y yo viví en Houston por 7 años. Le vamos a permitir hablar. A ver, Mayreli, por favor. Profesor, yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, donde dice cuáles son las ventajas, dice, la fidelidad a las escrituras, porque es un texto, como se dice, pues, basado en el texto bíblico. Profundidad y enfoque, porque nos permite una exploración más profunda en un pasaje específico. Claridad y coherencia. Un sermón textual proporciona una estructura clara y lógica y conexión con la verdad bíblica, la revelación práctica y la estabilidad y la planificación. Me gusta. Gracias por agregar esos puntos. Lo veo importante que un sermón textual deja que uno profundice sobre el texto. A veces en un sermón temático hay tantos versículos que hablan del tema que no tiene tiempo de profundizar sobre el contexto de cada versículo y pueden ser más amplios pero menos profundos. Mientras un sermón textual te deja profundizar mucho sobre unos versículos. Excelente. Bueno, en resumen, esto es lo que yo concluí. En parte, una modificada lista de lo que encontraron en su lectura del libro de homilética. Un sermón textual te permite basar su sermón en una parte manejable de la Biblia entera. Temas escriturales, temas de la Biblia pueden ser muy, muy amplios, incluir docenas de versículos de partes diferentes de la Biblia. Y la pregunta es, ¿dónde parar? O sea, puede ser un sermón muy largo y muy superficial si van a tocar bien el tema. Entonces, tantos aspectos diferentes de un tema puede confundir a la gente también, pero en un sermón textual está muy enfocado y tiene un límite natural, ¿verdad? El texto mismo. Vamos a mantenernos dentro de los límites de este texto. Sí, y te hace volver una vez tras otra al mismo texto como ancla. También, como Mayreli mencionó, permite profundización y contexto. Cada versículo bíblico contiene todo un mundo de verdad. O sea, Juan 3:16, ¿verdad? Uno podría meditar en cada palabra. De tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Podría pasar minutos, horas, hablando de frases individuales de ese solo versículo. Cada versículo tiene un mundo de verdad. Entonces, cada palabra merece meditación. En sermones temáticos, a pesar de ofrecer una amplitud de información sobre un tema, no siempre permiten la profundización sobre un texto corto que uno puede lograr. Un sermón textual sí. Entonces, parte importante de la profundidad de un texto es su contexto también. Y un sermón textual permite tiempo para explicar el contexto del texto, no siempre un sermón temático. Bien, punto número 3. Deja en claro que nuestro mensaje es de Dios. Como mencioné, los dos
si son bíblicos, son divinos. Sin embargo, aunque sea bíblico el tema que seleccione el predicador, el hecho de que lo selecciona él, el tema, puede dar la impresión que es su opinión. También citar muchos versículos fuera de su contexto para respaldarlo puede aumentar esa impresión que está manipulando para decir lo que él quiere. En cambio, cuando un texto bíblico es el enfoque, es más obvio que el predicador solo quiere ayudarles a ver lo que Dios mismo dice en ese texto, que se basa no en su opinión, sino en la palabra de Dios. Y, por final, variedad en la predicación. Si un predicador desarrolla un sermón temático cada domingo, el estilo normalmente va a ser igual, porque él está encargado del estilo del sermón. Está recopilando versículos bajo un tema, él lo tiene que organizar. Cuando hay un texto, el texto mismo da el estilo y la organización del sermón. Y como que hay una variedad enorme de textos en la Biblia, poesía, profecía, narrativas, parábolas, etc. Entonces, escoger textos diferentes de partes diferentes de la Biblia va a dar una variedad de estilo y de organización domingo tras domingo. También va a exponer a la gente a una variedad de textos diferentes. Y eso es algo beneficioso para el pueblo de Dios. Muy bien. Terminamos ahí con ese tema. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Ok. Voy a mirar el chat. Rapidito. No hay preguntas nuevas allí. Entonces, podemos continuar. En este curso, como mencioné, vamos a enseñarles cómo desarrollar un sermón textual. Ese es nuestro enfoque por las ventajas que hemos mencionado. No hay nada de malo con un sermón temático. Tienen buen uso también, pero vamos a enseñarles cómo hacer un sermón textual. Otra pregunta que surge entonces, y ese es lo que vamos a aprender a desarrollar, ¿cómo seleccionamos un texto? Bueno, para el proyecto final no van a seleccionar un texto. En la primera vez que enseñé este curso sí permitimos eso, pero era demasiado trabajo porque luego el profesor tiene que estudiar y hacerse experto en 20 textos diferentes para corregir los proyectos finales y eso es muchísimo trabajo. Así que para el proyecto final vamos a asignarles un texto a todos ustedes y así pueden ayudarse entre sí en sus estudios y el desarrollo de su sermón también. Va a ser más colaborativo este proyecto final. Sin embargo, en algún momento tal vez van a tener que lidiar con esto. ¿Cómo selecciono un texto? Ya hemos mencionado en la clase pasada que el sermón es como llevar al pueblo de Dios a un confrontamiento con el Dios vivo en su palabra. Igual que Isaías, ¿verdad? Se enfrentó con el Dios vivo y ley y evangelio cambió su corazón. Eso es lo que hacemos en un sermón. Llevamos al pueblo de Dios para encontrar a Dios en su palabra, encontrar un enfrentamiento con él de ley y evangelio que nos va a cambiar. La pregunta va a ser, si Dios está supliendo necesidades espirituales por medio de esto, vamos a escoger un texto para suplir una necesidad o vamos a dejar el texto identifique la necesidad. Voy a darles dos ejemplos concretos de esto. Cuando yo estaba en Houston, Texas, estaba pastoreando una congregación ahí y iba a llegar un huracán.
De hecho, al final de cuentas llegó y había mucha destrucción en toda la ciudad. Pero antes del huracán, la gente estaba muy nerviosa y temorosa sobre eso. Y entonces yo escogí un texto para suplir su necesidad. Escogí el texto de Jesús calmando la tormenta. Y prediqué un sermón sobre eso, cómo podemos tener paz en medio de las tormentas, porque tenemos a Jesús con nosotros y Él tiene el mismo poder todavía que Él tenía en aquel entonces. Había una necesidad, escogí un texto para suplir esa necesidad. El otro, dejar que el texto identifique la necesidad. Eso es, en vez de siempre pensar cada domingo qué texto voy a escoger, qué necesidad tienen, qué texto. Más bien tener una lista o un leccionario de textos de los cuales uno puede seleccionar y luego estudiar el texto y decir, ¿qué necesidad me muestra Dios en este texto? Y vamos a ver que, de hecho, tenemos que hacer una combinación de estas dos cosas. Va a haber momentos cuando hay una necesidad urgente espiritual y no podemos usar un leccionario. Tenemos que escoger otro texto para suplir esa necesidad específica, como un huracán, ¿verdad? Hay otros momentos cuando es mejor no hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre podemos identificar correctamente lo que son las necesidades del pueblo de Dios. Tampoco sabemos cuáles son las necesidades espirituales de cada individuo miembro de la congregación. Pero Dios sí. Dios sí. Y Él ha inspirado toda su palabra para suplir toda necesidad espiritual. Así que muchas veces es bueno usar un sistema que va a dar muchas lecturas bíblicas de partes diferentes de la Biblia para tener variedad de textos que van a suplir una variedad amplia de necesidades espirituales, si es que las reconozcamos o no. Y eso nos lleva al leccionario. Vuelvo a la introducción. En la introducción, a Jesús le dieron un rollo. ¿Escucharon eso? Él no escogió el rollo, le dieron el rollo. Y dice que él lo abrió a la lectura, pero no dice que él eligió la lectura. Es posible que sí, él escogió esa lectura, pero también sabemos que en las sinagogas, y esto desde el tiempo del cautiverio en Babilonia, 600 años antes, en las sinagogas ellos tenían un sistema organizado de lecturas bíblicas para cada sábado en un ciclo de 3 años y medio. Su sistema era así. Tomaban una lectura, un texto de la ley de Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, el Torah. Y en 3 años y medio así leían todo el Torah frente al pueblo de Dios. Pero en adición a eso tenían una lectura de las profetas que iba con la lectura de los libros de Moisés. Y escogían ellos esas lecturas en su sistema, los designaban porque concordaban con el texto del Torah, de los libros de Moisés. Un ejemplo de esto, en su sistema de lecturas de 3 años y medio, para la primera lectura, la creación del mundo. Ellos coordinaban ese texto con una profecía en Isaías capítulo 65, donde Dios dice que en el fin Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, el hogar de justicia, donde los creyentes vamos a vivir para siempre. Así que tenían esas dos lecturas juntos en su leccionario. Ellos tenían la creación que sucedió al principio, junto con el nuevo cielo y la nueva tierra que Cristo va a crear cuando Él venga de nuevo. Coordinaban las lecturas. Eso es muy probable lo que estaban haciendo en la sinagoga
de Jesús en Nazaret. Tenían dos lecturas designadas, una de los libros de Moisés, otra de los profetas, y ese sábado le tocó a Jesús esa lectura. Tenemos algo semejante hoy en día. Desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, agarraron esa costumbre de las sinagogas y empezaron a utilizarlo en sus cultos. Tener lo que llamamos un leccionario. Entonces, un leccionario es un sistema donde ciertas lecturas de partes diferentes de la Biblia son designadas para los textos, las lecturas del domingo. Y en nuestras iglesias utilizamos un leccionario que les voy a mostrar ahora mismo. Vamos a pasar a nuestra página web de Academia Cristo. Les voy a mostrar dónde pueden encontrar esto. Aquí está. Si vamos a academiacristo.com, Grupo Sembrador, vamos a ver los 5 hábitos aquí. Buscamos a los perdidos, discipulamos a los nuevos. Aquí profundizamos la fe en los cultos. Vamos a hacer clic en liturgia. Liturgia. Aquí tenemos liturgias para el culto, que son órdenes que uno puede usar para el culto, organizar el culto. Aquí tenemos lecturas bíblicas para el culto. Vamos a hacer clic en leccionarios y comentarios. Ok. Aquí tenemos 3 años de calendarios de lecturas para los domingos. Estos son nuestros leccionarios que utilizamos en la Academia Cristo. No solo nosotros, todas las iglesias en nuestro compañerismo utilizan estos. Y la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo tienen algún sistema semejante. Entonces vamos a hacer clic estamos en el año A ahora, apenas entramos al año A para ver cómo es. Aquí vamos a ver que tienen cada año es organizado en temporadas o estaciones eclesiásticas. La primera mitad del año se enfoca en la vida de Cristo. Así que tenemos el Adviento que nos prepara para la llegada de Cristo, tanto para celebrar su primera llegada como para estar preparados para su segunda llegada en el último día. Luego tenemos la Navidad, donde meditamos sobre la verdad de la encarnación, la importancia de que Jesús, aunque es nuestro Dios, se hizo un ser humano como nosotros. Eso es para varios domingos. Luego pasamos a la Epifanía. Esa palabra significa revelar. Y es como Dios, que Jesús se reveló, se manifestó como el Hijo de Dios y nuestro Salvador por medio de su enseñanza, sus milagros. Luego pasamos a la Cuaresma. La Cuaresma son domingos en que nos estamos preparando para celebrar la muerte y la resurrección de Jesús en Semana Santa. Y luego pasamos a una temporada que se llama Pascua, donde meditamos en la resurrección de Jesús y su importancia para nuestras vidas. Después de la Pascua pasamos a la otra mitad del año eclesiástico. Y ese es Pentecostés. Aquí, en vez de enfocarnos en la vida, muerte y resurrección de Jesús, vamos a enfocarnos más bien en las enseñanzas de Jesús, que enseñó Jesús cuando él estaba aquí. Y así seguimos aprendiendo del Evangelio de esas enseñanzas. Entonces es bastante larga esa temporada, pero termina ya después de algunos años, 25, 26 domingos, con el fin del año. Cristo Rey es el servicio que se celebra allí. Bien, pueden ver aquí que cada domingo tiene asignado 3 lecturas. Este domingo, por ejemplo, es el 7 de diciembre. Va a ser el segundo domingo de Adviento.
Para este domingo, las lecturas designadas son Isaías 11, 1 al 10 del Antiguo Testamento. De las cartas, Romanos 15, 4 al 13. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, 1 al 12. El ministerio de Juan el Bautista. Ahora, no escogieron esas lecturas al azar. Tienen algo en común. Tienen un tema en común. Y esa es una ventaja de usar un leccionario. Las tres lecturas están unidas en su tema. Todos respaldan un tema para el culto entero. Bien, todos los domingos hay esas tres lecturas. Uno del Antiguo Testamento, uno de las cartas o a veces el libro de Hechos, otra de los Evangelios. También pueden ver que en este año la mayoría de los Evangelios son lecturas de Mateo. El año A se enfoca en Mateo, pero incluye otras lecturas de Juan, por ejemplo, aquí de Lucas. El año B, el segundo año, las lecturas del Evangelio se enfocan en Marcos, pero también incluyen otras lecturas de Juan y de otros evangelios. Del año C, las lecturas del Evangelio se enfocan en Lucas. Y así a lo largo de 3 años se exponen a lecturas de todos los evangelios. Y para cada domingo hay lecturas diferentes que coordinan con el del Evangelio del Antiguo Testamento y de las cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, hay un breve resumen del leccionario. Esto es algo de nuestra libertad cristiana. No es mandado por Dios esto, ni es prohibido por Dios. Pero sacó la iglesia esta costumbre de las sinagogas, pero porque lo vieron como ventajoso. Y vamos a hablar en un ratito qué ventajas tiene utilizar un leccionario. Pero primero, ¿alguna pregunta sobre los leccionarios que utilizamos en la Academia Cristo? Sí, Jair, por favor. Profesor Abraham, ¿no es de pronto el mismo estilo que utiliza la Iglesia Católica en sus homilías? Sí, Es sí, decir, porque yo a veces cuando he entrado a iglesias católicas por alguna razón, escucha uno precisamente eh, palabras como Adviento, como Pentecostés, ¿verdad? sí. Entonces mi pregunta es, ¿tiene ese mismo enfoque? Sí, sí, gracias. Y yo mencioné, pero en paso, mencioné rapidito, muchas iglesias cristianas tienen algún tipo de leccionario. Y eso porque tiene sus raíces al comienzo de la iglesia cristiana. O sea, siglo II o III adaptaron esta costumbre de las sinagogas judías. Entonces, si la Iglesia Católica tiene un leccionario que comparte ciertas semejanzas, pero es diferente que la nuestra, también iglesias episcopales, metodistas, bautistas, o sea, hay muchas iglesias cristianas que tienen algún tipo de leccionario, que son lecturas designadas para cada domingo. Yo creo que en muchas iglesias evangélicas en Latinoamérica rechazan eso porque lo ven tal vez como algo muy católico. En realidad no es católico, es una costumbre aún más antigua que la iglesia católica y una iglesia puede adaptar la costumbre o no. Tenemos libertad, no es mandado ni prohibido por Dios, pero hablaremos de ciertas ventajas que tiene Lo que enseguida. pasa, profesor, es que uno, perdóname, lo que pasa es que uno pronto viene de un contexto protestante donde le han enseñado la palabra de él más que todo como por temas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, sermones sobre la familia, sermones sobre la mayordomía, nunca con el enfoque que de pronto lo presenta acá este leccionario. Sí, sí. Y como digo, hay libertad. Una iglesia puede decidir organizar sus cultos así y hacer lecturas sobre temas y
En realidad no es muy diferente. Estos también son sobre temas, o sea, siempre coordinan, están de acuerdo a las tres lecturas sobre un tema. Um, pero sí, tenemos esa libertad. Y tal vez, bueno, ya enseguida vamos a hablar de unas ventajas de utilizar un leccionario así. Pero ¿cuáles otras preguntas tienen sobre el leccionario que estamos viendo en la pantalla ahora mismo? Mari levantó su mano. Sí, sobre el uso del leccionario dentro de la libertad cristiana, como observadores, ¿se puede dejar de usar o en alguna ocasión el leccionario o habría la sugerencia es usarlo siempre? Sí, o sea, no hay ningún mandato bíblico que lo usemos. Tiene ventajas. Una de ellas que no creo que vayamos a mencionar, pero una de ellas es si un grupo entero de iglesias utiliza el mismo leccionario, si yo voy al culto en otra iglesia, en nuestro compañerismo, voy a escuchar las mismas lecturas que en mi propia iglesia. Entonces hay unidad así. Y no, cuando vuelvo a mi iglesia, todos tenían el mismo tema del culto el domingo pasado, porque estamos en la misma página, así. Pero no, yo mencioné mi propio ejemplo. Un domingo yo no utilicé una lectura del leccionario para mi sermón, porque había una necesidad urgente y escogí otro texto para suplir esa necesidad. Eso es completamente permisible. Ujú. Sí, yo concuerdo con lo que dice usted. Es grato saber que si yo veo dos o tres servicios distintos que graban y suben en las redes sociales o los grupos de WhatsApp, ver que hay una unidad, justamente. Ujú. Pero también tiene razón con lo que acaba de decir, y se me había escapado ese comentario que hizo usted, que nos contó que para esa necesidad, dada la circunstancia del minuto, usted consideró prudente cambiar el sermón. Pero no, yo soy de la idea de seguir el leccionario, o sea, de hecho yo todos los años me lo consigo, ahora está más a la mano, afortunadamente, gracias a Dios, y, y bueno, sí, de todas maneras, dentro de nuestra libertad, como bien dice usted, si consideramos prudente ante la necesidad de quienes siguen o pertenecen al grupo sembrador, eh, tener esa tranquilidad, entre comillas, de poder usarlo igualmente, la libertad y escoger algo distinto. Eso, pastor, era como una duda, Ujú. pero me parece lo del calendario, de todas maneras. Sí. No, sí, está bien. Y hay iglesias dentro de nuestro compañerismo. Yo suelo, si no tenemos culto presencial acá en Paraguay, yo miro un culto de Estados Unidos, de una iglesia en Atlanta, Georgia. Y ellos no utilizan el mismo leccionario, pero sí tienen dos lecturas que coordinan, o sea, que tienen algo en común, que han seleccionado para cada domingo y está completamente bien. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el leccionario que está en pantalla? Como digo, hay 3 años, o sea, este es el año A, luego hay año B y año C, y todos tienen lecturas diferentes. Sí, Ricardo levantó su mano. Por favor, Ricardo. Amén. ¿Me escucha? Ujú. Tenía el micrófono cerrado. ¿Ya me escucha? No, Sí, es le que escuchamos. independientemente del escenario, yo cuando miro el catecismo de Martín Lutero, él en el año eclesiástico señala todas estas líneas que también lo usan los católicos, por eso yo le hablé del Adviento, viene Navidad, etcétera, etcétera. Entonces también es un estilo que también, o no es un estilo, es una línea en cuanto a los sermones que nuestro gran pastor, en este caso Martín Lutero, no lo señala en su catecismo. Esa es una parte. Pero obviamente que es nuestra libertad cristiana de escoger. Sí, sí, hablando del año eclesiástico en su totalidad,
vemos una ventaja en su diseño. La primera mitad del año se enfoca en la vida de Cristo, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. La segunda mitad se enfoca en las enseñanzas de Cristo. O sea, todo el año eclesiástico es cristocéntrico, ¿no? Estamos enfocándonos en su vida terrenal y luego sus enseñanzas. Y entonces, Y hay, cuando, y cuando hay unos días Lutero especiales como el caso de la Reforma. Hay unos días especiales también. como el caso de la Entonces, Reforma. Por eso, ahí va la línea, ahí sería el tipo de diccionario que vamos a usar para esos días especiales. Pero la primera parte son aproximadamente 7 meses, que va de enero a junio. He sacado la cuenta y quedarían unos 5 meses para completar el año, que son lecturas especiales de acuerdo al momento que se viva. Amén. sí, entonces, ustedes bien saben que en la historia de la Reforma, había ciertos reformadores que desechaban todo lo católico por ser católico. Martín Lutero era más juicioso y bíblico. Él dijo, si hay algo católico que es bíblico y ventajoso, vamos a preservarlo. Pero todo lo que no es bíblico o no es de beneficio espiritual, podemos desecharlo. Y el año Amén. eclesiástico, con ciertas adaptaciones, era una de esas cosas de la Iglesia Católica que él vio como ventajoso. Entonces, él y otros reformadores dijeron, podemos conservar esto, vamos a utilizarlo con ciertas adaptaciones y va a ser de provecho espiritual. Ujú. Bien, Mayreli levantó su mano. ¿Cuál pregunta tiene sobre el leccionario, Mayreli? No era una pregunta precisamente, ¿no? Es como que tratando de interpretar lo que dicen de la cuestión del leccionario. Eso como en un colegio, ¿verdad? Tú no puedes llegar al colegio de una vez sumando y restando. Debe haber ¿cómo se dice? Algo que es progresivo, ¿verdad? Y eso no solamente se da en las iglesias, eso se da en los colegios, porque uno trae un plan, o sea, es tu plan, ya te lo dan, es algo que lo hace la iglesia, es igual algo que lo hace el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, ve que parece que es como que asimétrico en cada uno de los colegios, dígase privado, público, siempre, más que todo, como que el mismo tema en el mismo tiempo. Es lo que estoy interpretando ahí, que estoy viendo la cuestión de que si se utiliza o no se utiliza. Nosotros utilizamos eso porque nosotros somos en la iglesia luterana y acuérdense que de dónde viene Martín Lutero. Entonces, es como que se dice lo que yo más o menos estoy entendiendo, pues, y tratando de descifrar aquí. Esa es Sí, mi observación. sí, y en realidad este mismo leccionario no fue diseñado por Martín Lutero. Él utilizó otro que era una adaptación de leccionarios que estaban ya en la Iglesia Católica en su día, pero ahí está la libertad también. Es bueno tener un plan de culto para cada año y uno puede desarrollar su propio plan o si quiere utilizar planes bien desarrollados por otros como este, está muy bien también. Ok. Mari, última pregunta y luego Pastor, continuemos. pastor, lo que es que tenemos que tener, o sea, como decimos, pues, o sea, no todos los domingos o no todo, cada vez que nos vamos a reunir, vamos a sacar algo de improviso. Si nosotros queremos hacer algo, que bien, que la gente entienda y tal, debemos de guiarnos, debemos hacer un cronograma, pues, de lo que se va a hacer, de lo que se va a hablar y todo eso. Sí, y esto nos ahorra ese trabajo, porque ya está el cronograma. Excelente. Mari, ¿cuál era su pregunta? Sí, los colores que aparecen en el calendario tienen que ver siempre como era antiguamente con los panamentos que se usaban antiguamente. Bueno, hay iglesias que siguen usándolo, en nuestra iglesia luterana igual, o nada que ver. Solo por curiosidad pregunto.
Sí, sí, tiene razón. De nuevo, esta es costumbre, se puede usar o no utilizar, pero la costumbre que tienen algunas iglesias en nuestro compañerismo es, tienen colores diferentes para las decoraciones en frente de la iglesia, para cada estación del año eclesiástico. Y sí, los colores que se encuentran ahí, aquí, se pueden modificar porque hay completa libertad, pero muchas iglesias utilizan estos mismos colores para esas fechas. Gracias. Perdón, lo que pasa es que Gracias. cada color tiene un significado. Y entonces, de acuerdo al momento histórico, a la estación que vivió Jesucristo, se le pone un color, porque cada color bíblicamente tiene un significado. El blanco, por ejemplo, comienza púrpura, y etcétera, etcétera. Amén. Sí, sí, hay simbolismo detrás de los colores también, pero como digo, no es regla, así que si uno encuentra otro simbolismo, quiere usar otro color, está bien. También si no quiere usar colores, no hay problema, no hay mandato ni prohibición bíblica sobre eso. Sí. Excelente, volvemos entonces a la presentación para la clase, ya después de ver lo que es un leccionario, el ejemplo nuestro. Ahora vamos a hablar un poco sobre el leccionario. Si me permiten, compartir la pantalla. Aquí estamos. Ok. Esta fue una pregunta de su tarea. Tal vez encontraron algunas respuestas dentro de su lectura. ¿Cuáles son las ventajas de usar un leccionario para seleccionar el texto del sermón? Y aquí les voy a dividir en grupos pequeños. Ya no tenemos mucho tiempo, así que en sus grupos pequeños de 4 personas más o menos, cada uno puede aportar unos 40 segundos su respuesta. Tal vez cada persona comparta una ventaja que consideran importante al uso de un leccionario para seleccionar los textos para sermones. Así que en este momento les divido en sus grupos. Ya apareció en sus pantallas la invitación. Pasen a sus grupos, hablen de las ventajas de utilizar un leccionario para seleccionar textos para un sermón. Unos 5 minutos les voy a dar en sus grupos pequeños. Por favor, entren allí, pasen a los grupos pequeños. ¿Alguien necesita que vuelva a enviar la invitación? Gracias por su participación en los grupos pequeños. Yo no logré entrar, estuve tratando de ayudar a otros estudiantes a ingresar. Entonces, podemos dar el siguiente resumen. ¿Cuáles son las ventajas de usar un leccionario para seleccionar el texto del sermón? Primero, limita el trabajo de seleccionar un texto. Puede ser un poco difícil cada semana decir sobre qué voy a predicar este fin de semana. Un leccionario te limita a 3 lecturas, de las cuales puedes seleccionar una.
Joel mencionó también que hay salmos. Hay un salmo para cada domingo que está en el calendario. No mencioné eso, perdón. También hay un salmo que se puede utilizar como el texto del sermón. Así que uno puede escoger de esos 4 a base de la necesidad del pueblo de Dios, en vez de todos los textos de la Biblia entera, que puede ser un poco abrumador. También ofrece una unidad entre el culto y el sermón. Como vimos en el leccionario, cada domingo tiene un tema. Y hay otro documento que después de la clase les comparto el enlace, que se llama el comentario a los propios. Eso va domingo por domingo y explica cómo están entrelazados las lecturas del domingo. Explica lo que es el tema del culto y cómo cada lectura apoya el tema. Eso da unidad al culto. Es útil eso porque ya después de escuchar el culto y el sermón, uno va a salir conociendo, esta fue la verdad principal que meditamos todo el día hoy en nuestro culto. También evita que el predicador sea repetitivo. Cuando uno tiene que seleccionar por su propia cuenta cada domingo un texto, lo que puede suceder es a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años, el predicador tiene como sus textos favoritos o sus temas favoritos y suele repetir demasiado. Usar un leccionario evita eso, porque el predicador no está seleccionando. Ya están asignados las lecturas y puede escoger de las que están asignadas, pero intencionalmente fue diseñado el leccionario para no ser repetitivo, para exponer a la gente a mucha parte diferente de la Biblia. No le permite tampoco seleccionar solo textos fáciles. Algunos predicadores tal vez eviten textos más difíciles porque es más difícil estudiar y desarrollar un sermón a base de él. Pero eso no es bueno. Toda la escritura fue inspirada y es útil. Entonces no queremos solo enfocarnos en ciertos textos fáciles, ¿bien? Queremos exponerles a toda la Biblia. Un leccionario ayuda con eso. Y a lo largo de 3 años, un leccionario expone a la gente a una gran variedad de las escrituras. Cada domingo del Antiguo Testamento, de las epístolas, del Evangelio, y cada domingo, casi cada domingo son diferentes. A lo largo de 3 años, ¿cuántos libros, cuántos versículos han escuchado, han meditado los que están congregándose? Es muy bueno en ese sentido también. Y puesto que expone a una gran variedad de escrituras a la gente, también cubre una gran variedad de necesidades espirituales. Como mencioné, nosotros no podemos mirar al corazón. No siempre nos damos cuenta de lo que son las necesidades espirituales de cada individuo que está congregándose. Pero Dios sí conoce esas necesidades y en toda su palabra Él ha inspirado secciones para dirigirse a cada necesidad. Exponerse a una gran variedad de las lecturas va a también suplir una gran variedad de necesidades espirituales. Bien, entonces, ustedes tal vez estén comenzando en cuanto a esto y todavía no necesitan seleccionar un texto para cada domingo. O tal vez sí, ya lo están haciendo. Y algo que tomar en cuenta es, si es del leccionario, si estamos seleccionando de esas 3 o 4 lecturas que están para el domingo, o si no estamos utilizando el leccionario y estamos escogiendo otro texto bíblico, hay criterios buenos y malos para la selección de un texto. Y queremos siempre evitar lo malo y usar lo bueno. Así que algunos criterios malos para seleccionar un texto, el más corto. Así no tengo que pasar mucho tiempo estudiando el texto y el sermón va a ser más cortito, menos trabajo para mí.
Ese es un motivo completamente egoísta para seleccionar un texto. Mucho mejor sería pensar en la necesidad del oyente. De estas 3 o 4 lecturas, ¿cuál más necesita escuchar los que van a estar escuchando mi sermón? ¿Qué necesidad tienen que este texto suple? Otro criterio malo sería gusto propio. Esa lectura me gusta más que las otras 2. De nuevo, ¿quién soy el enfoque de ese motivo? Yo, mis gustos. O tal vez otro motivo malo, complacer al oyente. Una de las lecturas es un poco más ofensiva a nuestra carne pecaminosa. No vamos a utilizar esa. Vamos a escuchar, vamos a compartir un sermón sobre el texto que les gusta, que ellos quieren escuchar. No queremos caer en escoger textos según nuestros gustos o los gustos de la gente, más bien de sus necesidades. Así que mejores criterios serían qué texto más claramente comparte ley y evangelio para que la gente reconozca su pecado y escuche con claridad que son perdonados. Eso sería un buen criterio para escoger un texto, ¿no? Es enfocado en la gente y en compartir lo que Dios dice en ley y evangelio. Tal vez otro sería comprensibilidad. Esto tiene 2 lados. A lo mejor escogemos una lectura que es más comprensible, más entendible a la gente, porque queremos que entiendan todos, desde los más chiquitos hasta los más ancianos, lo que Dios está comunicando allí. Y eso está bien, es un buen motivo para seleccionar un texto. El otro lado es, tal vez una de las lecturas es más difícil de entender, pero necesitan escucharla. Así que vamos a escoger esa y tomar mucho cuidado en explicarlo bien para que puedan entender y suplir esa necesidad que tienen. Pero comprensibilidad también es un criterio que podemos tener para seleccionar un texto. Bien, ahí tenemos que terminar entonces. Como mencioné, ustedes para su proyecto final vamos a asignarles un texto. Y en las siguientes clases vamos a empezar lo más divertido de este curso. Estas primeras 2 eran como introducciones al sermón. Ahora vamos a aprender cómo estudiar un texto, identificar los elementos principales de ley y evangelio y el objetivo y el tema del sermón para desarrollarlo después. Y veremos cómo usar el método de las 4C como una ayuda para hacer eso. Así que vengan a las siguientes clases, comenzando el lunes que viene. Vamos a ver cómo estudiar el texto. Terminemos entonces con una oración. Oremos. Padre celestial, tu palabra es santa, es pura, es la luz para nuestro camino y para el sendero de nuestros pies. Pedimos que utilices tu palabra en nuestras vidas para siempre fortalecer nuestra fe en Cristo, hacernos ver nuestros pecados y cuánto te necesitamos a ti y a Jesús. Y a tener consuelo en las buenas nuevas del Evangelio, que tenemos perdón, que somos tus hijos amados, preciosos, que tenemos vida eterna en el cielo que nos espera, a vida perfecta contigo para siempre. Pedimos, Señor, que utilices estos estudios para ayudarnos a apreciar cada palabra en tu Biblia y a poder compartir esas palabras con otros. Es en el nombre de Cristo que pedimos todo esto. Amén. Amén. Bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Igual. Buenas noches, pastor. Nos Buenas vemos, noches, Dios nos vemos el bendiga. martes. Nos vemos el martes. Abrazo. Martes, lunes. Amén. Nos vemos el Martes. lunes, con el favor de Dios. El lunes. ¿Lunes o martes? Lunes. Lunes es la clase. Ok, inicialmente se llama martes y jueves. Lunes y jueves. Sí, Lunes. yo creo que sí, yo Él volví está mirando otro horario y otro. Yo lunes y pensé que era jueves. martes y jueves.
Lunes y lunes jueves, y dice. jueves. Al lunes, pastor. Gracias. Hasta el lunes, Sí. Clever. Y que tenga buena noche, que descanse. Hasta el Buenas lunes, noches, igual para pastor. Dios me todos. los bendiga a todos. Gracias, pastor, por la clase muy buena. Igualmente, En Olga, Col- Dios le bendiga. Lo que pasa en Colombia el lunes festivo. Ah, bueno, también en Paraguay es el Día de la Virgen de Cacupé. Pero bueno, Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios ese día también. amén. Bendiciones. Buenas noches. Igualmente. Bueno, feliz Bendiciones, noche gracias para por todos. Muchas bendiciones.